del concepto en ambas propuestas. Y surge la pregunta obligada: ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y a lo mejor ya hay bastantes ejercicios ganados en ese sentido. Responsabilidad social, más allá de pequeñas acciones que son las que las empresas divulgan como eso, como precisamente responsabilidad social. ¿Qué necesitamos hacer para, y se lo pregunto a ustedes, para entender que la responsabilidad social es la forma de hacer la gerencia? Que tiene que haber una identificación entre gerencia y responsabilidad social, no una igualdad, en donde, partiendo de esa igualdad, A es igual a B, donde A es la gerencia y B la responsabilidad social. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo hacemos para entender que A es igual a A, donde A es la gerencia y A es la responsabilidad social? ¿Cómo hacemos? ¿Con qué diálogo entablamos con los empresarios, con los académicos, con los gobernantes para redimensionar el concepto de responsabilidad social y en ese sentido qué hemos ganado y qué nos falta? ¿Quién quiere comenzar? Buenos días. Yo creo que lo más importante es entender que la sostenibilidad deja de estar en un carril paralelo al funcionamiento de los negocios. Creo que es dejar de pensar que se hace una estrategia de sostenibilidad para hacer estrategias sostenibles de la administración de la organización, y creo que se puede ver como un aspecto fundamental dentro de la continuidad del negocio. Es cómo se hace la gestión de riesgos, cómo se hace la gestión de las oportunidades, cómo el cambio climático es importante para mi negocio, cómo mis clientes pueden estar siendo afectados, mis proveedores, los proveedores de mis proveedores. Entonces es la sobrevivencia de mi negocio, más allá de las cosas que pasan cuando las personas salen de la empresa, más allá de lo que pasa, como decía Andrea, con los excedentes que yo uso una vez al año. ¿Alguien más? Solo complementándolo, porque tú lo has hecho en la práctica, desde PRI una de las cosas que creemos que es esencial es el liderazgo transformador. Al final del día acá es gente tomando decisiones con respecto a cosas, y a la gente la mueven distintas cosas, distintos motores. Uno de los motores es la regulación, no estoy segura de que ese es el que queramos necesariamente. El liderazgo transformador es precisamente el que es capaz, se los planteaba desde el punto de vista del gobernante y también desde el líder de una organización, de pensar más allá de su mandato. El cortoplacismo financiero es uno de los, digamos, de los obstáculos más grandes a la hora de casar los dos conceptos, porque el de la sostenibilidad necesariamente te pone a pensar en un escenario de mediano y largo, y eso no necesariamente siempre va a casar con los resultados del trimestre en temas financieros. Entonces, al final del día sí se requiere alguien que pueda ver hacia allá, y es, al final del día, esos estados financieros no es lo que me hacen tomar la decisión, es una herramienta más para tomar la decisión con todas estas otras herramientas que tengo y hacia dónde quiero llegar. En las empresas donde nosotros hemos visto que funciona, digamos que muy bien, es aquellas que lo han logrado meter precisamente dentro de la estrategia, dentro de los objetivos de crecimiento, y no necesariamente separados. Gracias, Nicolás. Yo agregaría, yo voy a decir también exactamente lo del liderazgo, porque eso creo que es muy importante y eso contagia al interior de las organizaciones, y si uno no ve ese tipo de ejemplos, pues difícilmente tendrá colaboradores en las organizaciones para apropiarse de ese tema. Yo diría que también existe una responsabilidad muy importante en términos de esa visión de largo plazo, porque sin desconocer el impacto, pues yo creo que es el impacto de un gobierno malo de 4 años puede superar el impacto de un gobierno bueno de 3 años, por decir cualquier cosa. La acción pública es muy limitada en términos de tiempo para la transformación. Esperar, por ejemplo, que un gobierno local, que un gobierno regional genere programas que transformen radicalmente las realidades sociales en 3-4 años, creo que puede ser un poco ingenuo, y al final del día es la sostenibilidad esta es por parte de la sociedad civil, por parte del sector privado, que puede tener esa visión muchísimo más amplia.
Entonces, sin desconocer esa importancia de lo público, yo creo que a las organizaciones privadas, a las organizaciones de la sociedad civil, les corresponde mantener ese horizonte de visión de largo plazo, de sostenibilidad, e inclusive de marcar pautas y rutas para la agenda pública en términos de los retos que se identifiquen de las acciones de esas organizaciones. Hay un tema que es esencial para Jaime y para el profesor Juan José. Hay organizaciones que efectivamente lo están haciendo muy bien. Hay organizaciones que han promovido programas de desarrollo y paz, que tienen excelentes programas hacia sus empleados, con los proveedores, y estoy empleando excelente en el sentido como lo utiliza doña Adela Cortina, retomándolo precisamente del concepto virtuoso de los griegos. Hay empresas y organizaciones que lo hacen excelente con las comunidades, pero lo que nos llega al entorno son temas de violencia, de violencias, y el ciudadano pareciera que viviera en un país que no fuera viable, pareciera que viviéramos en un país que no tuviera futuro, porque uno mira los noticieros y los primeros 5 minutos dice, estamos en el peor de los mundos. Promover las condiciones del desarrollo es una tarea fundamental del gobierno, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, de las políticas públicas y de los ciudadanos. Pero pensando en el tema de las organizaciones sí están contando bien lo que hacen bien y que contribuye a tener un país donde exista y habite el bien, sí están siendo, digámoslo así, estratégicos al momento de contar lo que están haciendo. Muchas gracias, profesor Nicolás. Aprovecho para celebrar la aparición de este número excelente de la revista de la universidad. He tenido ocasión de ojearle, me parece estéticamente y en cuanto al contenido, por supuesto, de la más alta calificación. Y es una muestra de la responsabilidad social que asume la universidad en los momentos actuales. Bueno, es muy difícil comprimir el tema de la responsabilidad social del periodismo en particular, desde el punto de vista de la ética. En el trabajo que he presentado para la revista, trato de mostrar cómo es un asunto que es de un tratamiento más bien reciente, que el periodismo no ha sido, no se aparta de esa tendencia general a la insensibilidad, a la indolencia frente a lo que sucede en el entorno social. Quisiera precisar algo en relación con la pregunta suya, profesor. La realidad que están mostrando los medios periodísticos no es la realidad completa y verdadera, es un fragmento de la realidad. Me parece que debemos pensar en un redimensionamiento de la razón de ser, el sentido y las finalidades éticas del periodismo. El periodismo ha sido también una disciplina ensimismada, se piensa desde el punto de vista de la libertad de prensa y el derecho a la información como algo que es inherente a nuestro ejercicio profesional, pero no como algo que en realidad debe estar vinculado con los grandes objetivos de la misma sociedad. Se hablaba de los objetivos del milenio, de lo que sigue después de los objetivos del milenio, y me preguntaría cuál ha sido el verdadero compromiso de los periodistas, hablo en forma concreta en nuestro país, con la búsqueda de esos objetivos. Esto implica un replanteamiento de la agenda informativa y de la agenda de opinión, y pensar sobre todo en un periodismo hermenéutico que interprete, explique, comprenda la realidad y que en realidad contribuya a la búsqueda del sentido verdadero de lo que pasa y lo que nos pasa. En un periodismo preventivo que lance señales o voces de alerta o alertas tempranas para que los conflictos y las situaciones de emergencia, que las hay en todos los ámbitos en nuestra sociedad, pueden de algún modo preverse y prevenirse. Un periodismo educativo, una dimensión educativa que ayude a la formación de la conciencia ciudadana, de la conciencia de participación, sobre todo de la conciencia de que además de los derechos que se han maximizado en nuestra sociedad, hay unos deberes que son inherentes a la condición de ciudadano, y un periodismo dentro de ese redimensionamiento que sea crítico y fiscalizador
de las empresas y del Estado, y que asegure así su independencia y su verdadera libertad para decirle a la gente qué está cumpliéndose y qué no, y cómo en tiempos como los actuales, cuando todos eluden o eludimos la responsabilidad, alguien que tiene que asumirla, y esta sociedad, el curso de los hechos tienen que cambiar hacia la formación de gente verdaderamente responsable. Jaime. Bueno, realmente hay un problema desde lo que se trata de temas de responsabilidad social relacionado con medios de comunicación, y es que tradicionalmente se ha visto que las empresas que dan a conocer sus memorias de sostenibilidad, por decir algo, en los medios de comunicación se ve más como una lavada de cara, ¿cierto? Como un greenwash que llamamos. Eso realmente creo que es uno de los puntos más álgidos que hay desde la perspectiva de la responsabilidad social. En esta perspectiva, tendría que decir que realmente lo importante es que haya un diálogo ético de las empresas, de las organizaciones con todos sus stakeholders. Ahí está la base. Realmente, y lamento ser un poco quizá crítica desde esta perspectiva, y es que hace 2 años, y me remito directamente al Global Compact en la Universidad Autónoma de Barcelona, y revisábamos, por ejemplo, la intención de empresas de comunicación en el Global Compact, las acciones de esas empresas de comunicación, de acciones de responsabilidad social, y el panorama era absolutamente lamentable. Lo que encontrábamos era que había una gran cantidad de empresas de comunicación, y hacíamos el análisis específicamente de empresas europeas y latinoamericanas que estaban inscritas en el Global Compact, que tenían una carta de intención, pero que realmente no tenían absolutamente ningún proceso de desarrollo de acciones de sostenibilidad ni de responsabilidad social. Ahí es donde nosotros mismos, desde las mismas acciones de responsabilidad social, tenemos que entender que esto no solamente es contarlo como una forma de generar reputación o imagen de marca, porque inclusive ya sabemos, y hay investigaciones que sí lo han dicho, que realmente hay otros factores mucho más importantes que una empresa que sea responsable socialmente, como por ejemplo la calidad de los productos, que generan mayor reputación. O sea, que no se debe ver como una forma de llegar a los públicos para generar un incremento en nuestra reputación. María Florencia, por favor. Hola. Sí, yo podría contribuir en que la misión de los... Hay que volver a la misión a los medios de comunicación, como a todas las organizaciones, y la misión principal de un medio de comunicación es formar, informar y entretener. Entretener nos entretiene muy bien, informar también, pero creo que le falta la pata de formar, ¿no? Formar, hay que hacer hincapié en formar y en ser transparentes en lo que transmitimos. Como vimos en el video de Edelman hoy por la mañana, cada vez son más los medios poco tradicionales, es decir, las redes sociales, las que tienen más confianza del público. Con lo cual, si no empiezan a virar un poco hacia otro modelo mental, como hablábamos hoy en la mañana, se van a empezar a extinguir. Entonces, yo diría que hasta tiene un punto de inflexión económico, con lo cual no va a quedar opción, si realmente se quiere ser sustentable, ser más transparente y estar más orientada hacia la misión que hacia lo que es la punta del iceberg que veíamos hoy en la mañana. Por favor, doctora María. Yo quería compartirles un poquito de lo que ha sido la experiencia de trabajar en sostenibilidad corporativa con los medios de comunicación. Hemos tenido 2 experiencias desde el GRI. Una fue la construcción del suplemento de medios. Las guías GRI tienen unos suplementos sectoriales donde los expertos se sientan y analizan qué es relevante en cada sector. Porque cuando yo soy una empresa de medios, definitivamente la responsabilidad sobre el contenido es totalmente diferente que si soy una empresa, no sé, de financiera o algo así.
ese análisis y ese desarrollo de ese suplemento sectorial que aplica a nivel mundial se hizo en Colombia. En su momento sacamos pecho, estuvimos súper orgullosos y la verdad es que es el suplemento menos utilizado del GRI hoy en día. Entonces, pareciera que el compromiso nos llegó hasta pongámonos de acuerdo en qué es material en el sector. Y la segunda parte que quiero compartirles, nosotros llevamos 2 talleres acercándonos a los periodistas a enseñarles a leer un reporte de sostenibilidad, porque efectivamente uno de los mitos es todo lo que me manda la empresa es greenwashing. Entonces nosotros nos sentamos con los periodistas, les explicamos la metodología y les explicamos cosas como que la responsabilidad sobre el producto es parte de la responsabilidad social, no es un agregado más. Y entonces lo que hemos encontrado, digamos, en nuestros acercamientos a los periodistas es que al nivel de reportería o técnico existe un interés muy grande en capacitarse y en aprender. Entonces todos son muy sensibles a, yo no tenía esto ni idea, yo no sabía que había un proceso detrás, yo no sabía que había estos principios. Y con frecuencia ellos se encuentran en el límite del consejo de redacción. Y es, yo ya me capacité, yo ya entiendo la importancia del tema, pero ni el editor ni el director se van a capacitar. Y ni el editor ni el director son necesariamente sensibles a los temas que tiene el periodista. Entonces yo creo que hay 2 roles, sin duda el que mencionabas tú, que es el rol misional de los medios, pero además hay un rol organizacional porque también son una empresa. Y son empresas que tienen ingresos altísimos. Entonces yo creo que hay una doble naturaleza que no se puede olvidar, pero sí existe una sensibilidad del periodista a ir más allá, porque sin duda si les mandan 20 reportes, pues puede que sin contexto no los entiendan. Pero te digo, en las convocatorias nuestras siempre vienen a montones dispuestos a aprender y nos comparten que el cuello de botella siempre está cuando intentan subirlo dentro de la misma estructura organizacional de la empresa. Hay una inquietud para todos. Hemos dicho hasta el cansancio que la responsabilidad social es voluntaria, inclusive así la predica el ICONTEC, es el compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen. Entonces, pero cuando nos dicen que cómo lo hago yo, efectivamente puede impactar a otros, que si yo lo hago mal impacto negativamente a otros, o que si yo lo hago bien impacto positivamente a otros, y que en líneas generales que todo lo hagamos bien, de eso depende la suerte del planeta y de la sociedad y de la economía, y que hayan derechos humanos y que hayan libertades y capacidades, la pregunta es inmediata. Siendo así el escenario, la responsabilidad social no está dejando o no dejó de ser voluntaria para empezar a ser una obligatoriedad. ¿Quién es el valiente? María Clara. Yo creería que hay 2 ideas importantes. Una de las definiciones del Pacto Global dice que el Pacto Global es la brújula moral de las empresas. Y lo otro que hace que esto sea obligatorio es el juicio de quien diría que no, que deja de ser, perdón, que esto sea voluntario es el juicio de quien diría que es obligatorio. ¿Quién tendría la autoridad moral para decirle al otro, usted es más responsable que, o usted no está haciendo lo suficiente en la medida de sus capacidades? Pienso que el criterio sobre la obligatoriedad de una decisión es estrictamente personal. Se trata de un acto libre y autónomo, no de un acto heterónomo. Nosotros no podemos considerarnos responsables porque nos obliguen a hacerlo, sino porque de manera autónoma, como nosotros mismos, tenemos la conciencia de la ley moral y de la ley ética muy bien grabada, de tal manera que particularmente en relación con el periodismo, esa es parte de la formación ética y la decisión sobre cómo actuar o no actuar, cómo publicar o no publicar, si abstenernos o proceder, es una decisión estrictamente de conciencia. Ahora, lo importante está en que la ética se relacione o que la libertad se relacione con la responsabilidad. Responsabilidad no solo individual, sino la responsabilidad como seres sociales y como corporaciones con una vocación, una función y una misión social, y por supuesto con un profundo contenido ético. Voy a tratar de expresar bien lo que quiero decir.
y es que si de alguna manera pues estamos llegando a la conclusión que la responsabilidad social es la forma de hacer las cosas o cómo se hacen las cosas, pues yo creo que si es hacer las cosas bien, todos estamos obligados a hacer las cosas bien, todos estamos obligados a cumplir la ley, a tener principios éticos, porque de alguna manera pues yo creo que el MBA que cursó Bernard Madoff, creador de unas grandes pirámides en los Estados Unidos, yo creo que fue en Harvard, no sé, fue donde que fue el MBA, o el CEO de Toshiba, que en estos días también salió que había tenido que renunciar porque había falseado una contabilidad. Yo creo que la economía o la administración que le enseñaron a esas personas fueron exactamente las mismas, con unas tipificaciones específicas de la escuela en la que lo hicieron, pero ellos individualmente tomaron la decisión de hacer algo que no iba o que iba en contra de los intereses de sus stakeholders, de sus grupos de interés o como quieran que se llamen. Entonces yo creo que la obligatoriedad es la misma acción, la misma conciencia que tomamos de la acción que decidimos realizar. Creo que todos y cada una de las personas que representan una organización tienen intrínsecos en sí los valores con los cuales fueron formados y eso implica hacer las cosas bien. Entonces yo creo que actuar responsablemente sí es una obligación porque es obligación hacer las cosas bien. Obviamente existen personas, organizaciones que deciden no hacer las cosas bien. Entonces yo quería, por ejemplo, ahora que tocaron el tema del periodismo, yo no soy periodista, no trabajo en medios de comunicación, pero también existe, o por lo menos es un mito que uno tiene, que las formas de contratación que tienen los medios de comunicación también son muy desobligantes con los comunicadores. Entonces, si vos no vendes un cupo, vos no puedes pautar, vos no tenés que vender no sé cuántas pautas publicitarias para poder estar en el estado de un medio de comunicación. Entonces también es, digamos, el modelo de negocio en el cual uno actúa de forma irresponsable. Pues en ese caso, pues yo no me atrevo a buscar, pero pues eso es por lo menos lo que les digo, lo que uno escucha en muchas ocasiones, sino es la decisión también que toma. Entonces yo creo que en ese caso sí es obligatorio, pues porque la obligación de todos y cada uno de nosotros es hacer las cosas bien. Quisiera hacer una aclaración. No podemos generalizar los casos aislados, insulares y excepcionales que se dan en los medios de comunicación. Creo que periódicos, noticieros que se respeten tienen unas formas de contratación sumamente serias y respetables y son transparentes. Que haya excepciones es otra cosa distinta. Sí, es cierto. Es cierto, lo digo, por eso les digo, lo digo desde la ignorancia y de lo que uno alcanza a escuchar, pero no se puede generalizar en ningún caso, eso es cierto. Sí, perdón. Gracias. Creo que también es una cuestión de toma de conciencia de la importancia que tienen los medios de comunicación en la sociedad, porque son los que han denunciado grandes escándalos, que han producido cambios sistémicos muy importantes, como, bueno, Enron, hay muchos casos. Entonces, tener conciencia de que son protagonistas también de este cambio y que realmente el impacto, el efecto mariposa que pueden llegar a generar es muy grande. Entonces, más allá de todo lo que hablamos, creo que también tiene que ver con eso también, ¿no? Con la conciencia y con ejercer un liderazgo evolutivo o evolucionado, que es de lo que hablábamos ahora en la mañana, porque la realidad es que son las empresas que más van a poder subsistir. Jaime. Yo creo que ya en el 2001 el libro verde de la Comisión Europea había dejado muy claro que esa parte de la responsabilidad social era quizá ir un poco más allá de lo que te corresponde como empresa. A partir de ahí uno entiende que hoy en día hay casos, como los que tú decías, que uno empieza a ver en los noticieros de que podemos encontrar empresas que tienen memorias de sostenibilidad, pero que uno también se entera de muchos otros casos de malas decisiones corporativas y que uno tendría que empezar a identificar, bueno, la ética de esas empresas no solamente es entregar un producto de calidad, un producto bueno para sus usuarios o para sus consumidores, sino también ir mucho más allá de su mera responsabilidad como empresa. Hay un tema que se tocó en la mañana, el padre Jorge Iván hablaba de sociedades responsables. Aquí en Antioquia estamos hablando de territorios socialmente responsables, estamos hablando de corresponsabilidades, y se construye un territorio socialmente responsable, o hay corresponsabilidad o cooperación, como lo queramos llamar, cuando efectivamente todos decidimos
hacerlo muy bien en el tema de empleados, en el tema de proveedores, en el tema de clientes y de consumidores. Pero para que todo lo hagamos bien, necesitamos ponernos de acuerdo para hacerlo bien y generar espacios de encuentro donde hagamos benchmarking, en donde generemos metas comunes, en donde nos digamos de frente efectivamente qué estamos haciendo mal, y en esa medida también generar proyectos comunes en las que participemos todos para efectivamente tener ciudades, territorios en donde efectivamente seamos todos responsables. Pero no es un misterio que tenemos unos entornos donde hay una alta desconfianza, donde nos acusamos de querernos poner la camiseta propia en lugar de ponernos la camiseta colectiva. ¿Cómo vencer esas desconfianzas? ¿Cómo vencer esas miradas recelosas que todavía abundan en nuestros contextos y que nos impiden efectivamente generar un diálogo conjunto y generar proyectos en donde todos efectivamente estemos presentes? Ahora, dejo constancia que ya hay experiencias en las cuales hay un involucramiento gubernamental, social, empresarial, inclusive la cooperación internacional con magníficos resultados, pero en nuestro tejido social sigue existiendo una alta desconfianza. ¿Cómo vencerla? Sí. En Argentina hay un fenómeno muy interesante que está generando redes de confianza muy importantes, que es el emprendedorismo. El espíritu emprendedor y tener una noción de lo que se llama responsabilidad social emprendedora es muy importante, porque contribuye al rediseño del tejido social. Es decir, cuando uno emprende, uno se define por el contexto, con lo cual no queda otra opción que generar ámbitos de confianza y tener actitudes coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, porque eso es lo que le da la sustentabilidad al emprendedor. Entonces, creo que el emprendedorismo es lo que, inclusive, si nos ponemos a pensar, en muchos países, más del 90% del tejido social empresarial está constituido por pymes, pequeñas y medianas empresas, y como vimos hoy a la mañana en el video, son las que más confianza deposita la sociedad. Con lo cual, creo que es fundamental empezar a pensar en esto desde uno, dentro de una gran organización, pero también creo que es mucho más rápido desde el propio emprendedorismo. Empezando por uno, preguntándose cuál es mi talento, qué es lo que mejor sé hacer, en qué me siento más realizado, y empezar a hacer redes de colaboración donde todos seamos clientes y proveedores. De esa manera, la confianza empieza a aumentar y se empiezan a generar territorios socialmente más responsables, mucho más responsables. Doctora Pradilla. Yo lo llevaría al plano personal. A mí, ¿qué me genera confianza cuando conozco a alguien? Uno tiende siempre a mostrarse perfecto. Y realmente cuando uno puede confiar en alguien es cuando ha visto, y piénsenlo en el ámbito familiar, lo bueno y lo malo y sabe qué esperar. Tiene que haber una coherencia a nivel, creo yo, institucional entre lo que uno dice que hace y lo que hace. Y esa coherencia requiere que el que está observando sepa, es decir, esté empoderado frente a eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que él diga que va a cumplir con la ley? Y eso cómo debe verse dentro del imaginario para que yo como tercero pueda confiar. En uno de los barómetros recientes que observábamos, de Colombia, de hecho, de Inbamer, Gallup, mostraban la confianza en instituciones en el país. Y es dramático porque prácticamente lo único que pasaba y no pasaba muy alto eran las empresas y la Iglesia Católica. De resto, la confianza, digamos, en Colombia era quizá el elemento más, de alguna manera, deteriorado. Eso me lleva como a pensar, yo preguntaba, bueno, ¿por qué de todas maneras en Colombia parece que las cosas siguen saliendo adelante? Y una de las cosas que analizábamos es que los colombianos tienen dos características que hacen que en el ámbito de la confianza salgan adelante. La primera es que es algo así como el 95% de los colombianos tiene al menos una persona con quien contar si tiene un problema, y eso genera confianza. Hay redes. Y la segunda es que el colombiano tiene muy buen humor.
todo lo asume con humor en términos, pero eso tiene un impacto en términos de confianza inmenso. Digamos que yo decía, bueno, sí, somos de buen humor. Y en lo que peor damos, en corrupción. Entonces uno dice, estas dos cosas, ¿cómo digamos que las puedo conciliar de alguna manera? Lo que nosotros siempre le decimos a las empresas desde el sombrero del GRI es, mire, lo de la foto y el Photoshop es esencial, porque es que a la empresa es como, no sé, las fotos de las modelos cuando les nota que hay Photoshop, usted sabe que eso no es así. Se vale que se tomen la foto, se vale que intenten verse bien, pero no se vale que se hagan Photoshop, porque es que, y los medios lo dicen, cuando yo veo el reporte perfecto solo con fotos de niños maravillosos, pues yo ya sé que eso no es real porque no hay empresa perfecta. Entonces es un poco perder el miedo a mostrar lo que uno es versus lo que cree que los demás quieren que uno sea. Y eso va desde lo personal hasta lo organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema de construcción de confianza donde, por eso yo decía, la transparencia per se no es suficiente, pero sin transparencia no hay desarrollo sostenible. Sergio. Gracias. Yo creo que ese es un asunto que obstaculiza muchos procesos que suceden en el territorio, y es que, pues, de alguna manera, de poner tanto el ego institucional como el ego personal es un proceso bastante complicado. Y nosotros tenemos un ambiente altamente competitivo, en el sentido de que sale el ranking reputacional, sale el ranking de las empresas que más hacen, sale el sello no sé qué, sale el premio no sé qué, y obviamente todas las empresas quieren participar y todas las empresas quieren ganarse ese premio. Y eso no es malo, eso pues incentiva la competencia, incentiva la transparencia, etc. Sin embargo, yo creo que el asunto fundamental es el tema, Nicolás, y usted lo sabe muy bien por su tesis doctoral, es el tema que las alianzas, las juntanzas se generan cuando existe coherencia en la palabra, y la confianza se genera cuando uno cree en lo que le dice la otra persona, y esa confianza se construye cuando uno hace lo que dice, y muchas veces los grandes procesos de articulación nacen a partir de acciones, y un ejemplo fundamental es el Salado, la reconstrucción del pueblo del Salado, que fue epicentro de una masacre paramilitar, en los cuales los paramilitares les cortaron las cabezas a las personas y jugaron con las cabezas en la cancha de fútbol del pueblo. Después de la desmovilización de los PARA y de la Ley de Justicia y Paz, allá llegó una fundación X de un medio de comunicación, y empezó a trabajar. Entonces empezó con los habitantes a hacer un proceso de construcción de memoria, a recuperar todo lo que había sido el pueblo antes. Después llegó una fundación Y y dijo, bueno, hay que hacer tal cosita, entonces hicieron otra cosa, y después llegó otra fundación, otra fundación, otra fundación. Y lo menos que aparecieron fueron los logos, que yo creo que el tema de los logos es un asunto trascendental para destruir la confianza, porque ustedes también que son comunicadores, ustedes saben que el logo va en la parte tal, no sé qué, que se ve más aquí, que se ve más allá. Y allá no hubo necesidad de que hubiera logos, hubo necesidad de que fueran los habitantes del Salado y hacer acciones, realizar acciones en el Salado. Y allá se juntaron, si no estoy mal, como entre 6 y 7 fundaciones a hacer un montón de cosas sin necesidad de que saliera, que es que fue un proyecto de no sé cuántos millones de dólares. No, simplemente acciones que generaron confianza, que generaron credibilidad, que permitieron juntanzas entre esas instituciones y transformaron la vida social de ese municipio que pues, fue golpeado por la violencia en ese caso. Profesor Juan José. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Sergio Andrés y con lo que opinaron las distinguidas expositoras de la mañana. La palabra coherencia es definitiva. La sintonía entre el propósito y la acción, entre lo que se dice y lo que se hace, es decisivo. Lo digo desde el punto de vista de los medios de comunicación y del ejercicio periodístico. La confiabilidad y la credibilidad se ganan a partir de la veracidad, donde el lector, el oyente, el televidente o el cibernauta descubran o intuyan o malicien que no hay coherencia y que se miente o que hay una distorsión de la verdad. En ese momento comienzan a deteriorarse la confiabilidad y la credibilidad, tanto por los contenidos que esté emitiendo el medio de comunicación, como por el testimonio que quiera dar una empresa acerca de su cumplimiento en materia de responsabilidad social. Y hay otra forma de contribuir al mejoramiento de la confianza,
es el uso del lenguaje, sin que se pretenda hacer uso de eufemismos, asordinar la verdad. Recuerdo hace 2 o 3 años, cuando estaba en su apogeo la crisis española, se efectuó un primer seminario sobre lenguaje de la crisis y crisis del lenguaje en el clásico monasterio de San Millán de la Cogolla, donde se encontraron las glosas emilianenses, donde se originó el español, y la gran conclusión consistió en que el lenguaje contribuye a crear una situación de confianza, o por lo menos a crear una situación de certidumbre de lo que es verdadero y de lo que es real. Y al mismo tiempo el lenguaje puede ser inficionado por la confianza, pero pensando en el papel de los medios de comunicación, sin que se pretenda disfrazarlo, camuflarlo, utilizar el Photoshop, como usted dice, o maquillar la realidad, el lenguaje, un lenguaje realista, veraz, y al mismo tiempo que contribuye al diálogo, contribuye a la comprensión de los fenómenos, sí influye de una manera, creo, determinante en la creación de condiciones de confianza y de credibilidad. ¿Alguien más? Jaime. Sí, hacer una acotación con lo que tú dices, de que no aparecieron los logos, quiero decir algo, y es que cuando se comunican este tipo de cosas, no tiene nada de malo, o sea, no está mal que una empresa tenga una labor de voluntariado corporativo, lleve a sus empleados a alguna región, hagan una intervención y que eso de pronto en algún momento salga en los medios. Lo que es complicado es cuando eso se vuelve procesos asistencialistas y solamente se dé como fin de una idea de generar reputación e imagen de marca. Realmente ahí lo que dice Juan José es muy cierto, que haya una coherencia entre lo que hace la empresa y lo que finalmente termina mostrando. Hay una realidad hoy en día y yo creo que es maravillosa para todos nosotros, y es que desde la perspectiva de las empresas, finalmente todo se termina sabiendo. Eso para mí es absolutamente maravilloso, saber que hoy contamos con medios de comunicación, con internet, con redes sociales, donde hay un escándalo en una empresa y que absolutamente cualquiera de nosotros nos demos por enterados de lo que está sucediendo. Eso hace que hoy en día las empresas tengan que ser responsables no solamente con cómo aparece el logo, sino qué hay detrás de ese desarrollo de lo que hacen como empresa. Desde la responsabilidad social se nos está generando un escenario de país, o se está contribuyendo a generar un escenario de país. Eso es innegable. Hay empresas que efectivamente, y bajo el liderazgo del gobierno, generan las condiciones de desarrollo de ser un liderazgo, debe partir de un liderazgo gubernamental, pero las empresas se constituyen, o las organizaciones, en actores decisivos para ello. La responsabilidad social hoy en día es un laboratorio también de desarrollo, y cuando uno mira los informes de responsabilidad social o las memorias de sostenibilidad, uno ve datos, cifras importantes, interesantes, pero uno intuye que lo realmente interesante no está ahí. Por ejemplo, no voy a mencionar el nombre de empresas, hay una empresa que decidió desde su esquema de responsabilidad social, y es de las más serias, participar en el acompañamiento a un grupo asociativo de campesinos en una vereda de este país, el departamento de Antioquia. Fueron los técnicos, expusieron el proyecto, lo mostraron, involucraron a las comunidades, y en una de esas sesiones unos campesinos le dijeron a los técnicos: vengan por favor, nos tomamos una gaseosa, los invitamos. Y tomando la gaseosa les dijo: nosotros vamos a estar vigilando de que ustedes sí cumplan las promesas con las cuales se están comprometiendo, y el proyecto es espectacular. ¿Y quiénes son ustedes? Las autodefensas del lugar. En otro proyecto, por ejemplo, un grupo de mujeres que estaba recibiendo acompañamiento de responsabilidad social iban a trabajar al matadero. Así se llamaba, matadero, y se llamaba matadero porque el taller donde tenían la empresa que recibía acompañamiento de responsabilidad social hacía una temperatura impresionante porque tenían unas tejas de Eternit, y fuera de eso tenían que compartir el espacio con una sala de velación, y era un proyecto
que recibía acompañamiento de responsabilidad social y ambos eran proyectos exitosos. El primero era promover condiciones de desarrollo en un contexto de conflicto y el otro era efectivamente promover condiciones de desarrollo en un contexto en el cual efectivamente no tenían un local y que bajo una narrativa aparecía el matadero. Esos datos, ¿por qué no aparecen en la responsabilidad social? Le pregunta María Teresa, la doctora María Paradilla, ¿por qué no aparecen? ¿Dónde incorporaríamos esas narrativas que mostrarían que la responsabilidad social no la tiene fácil y que tiene dilemas y que en sí misma es un laboratorio muy interesante efectivamente del desarrollo? Yo te doy una respuesta más bien técnica desde la guía, porque de la respuesta política y anecdótica creo que podemos hablar toda la tarde, porque como ves hay miles de ejemplos, no solo acá, sino en el mundo de ¿y dónde meto esto y dónde ubico esto? Hay como dos momentos dentro de la… De nuevo, no quiero que nos enfoquemos en el reporte es un resultado de un proceso, y si tú detrás no tienes un proceso, el reporte nunca va a tener todos los beneficios de los que yo te hablé. Cuando tú tienes ese proceso, y eso María lo puede validar ahorita, tú tienes un relacionamiento con grupos de interés que es constante para saber ellos qué qué información necesitan para tomar decisiones con relación a tu gestión. Si esos aspectos salen priorizados ahí, la empresa debería incluirlos. Si no salen, hay que preguntarse hasta qué punto es algo que le interesa a un sector de la sociedad, pero que no necesariamente es un grupo de interés estratégico de la organización. Y uno tiene que empezar a pensar por qué habría que rendir, digamos, cuentas frente a eso. La otra arista de lo que les mostré son los impactos. Si la organización tiene un impacto gigantesco, así los grupos de interés no quieren saber, debería estar contándolo. Te doy un ejemplo público que puedo repetir. La empresa Natura brasilera, la que vende cosméticos. Cuando hizo su matriz de materialidad, los grupos de interés sacaron temas, no sé, ambiente, suministro, pero por ningún lado salió el impacto en la Amazonía. Y ellos todo el suministro lo sacan de la Amazonía brasilera. La empresa Natura dice, a pesar de que no sale en ningún lado, mi impacto es tan alto, que era el otro lado de la matriz que les mostraba, que igual yo rindo cuentas sobre esto. Hay que tener presente que llevamos apenas 20 años entendiendo los procesos de elaboración y de rendición de cuentas en materia de sostenibilidad, entonces todavía estamos hablando entre los pioneros. Del reporte financiero llevamos 100 años, entonces han avanzado mucho más frente a dónde está la buena práctica, dónde trazo el umbral. En eso, la recomendación del GRI es, si a usted le da muy alto en grupos de interés o muy alto en impactos, cuéntelo porque hay un riesgo, que es precisamente el que tú estás mencionando. ¿Y qué pasa si entré entonces al uso de la metodología internacional y no encontré dónde ponerlo, porque es que los indicadores son indicadores mundiales, entonces puede que se le queden temas por fuera? Y les cuento, el tema de tierras no está en la guía GRI, porque es que el tema de tierras es un tema acá, pero no es un tema en Europa. Entonces nosotros, ¿qué le decimos siempre a la empresa? Métalo dentro del componente que esté analizando, si es un tema social, es un tema de tierras, métalo ahí y explique que en su contexto de sostenibilidad, a pesar de que la guía no traiga un indicador de tierras, usted está rindiendo cuentas porque esto es o importante para sus grupos de interés o hay un impacto. Esas son las dos variables premiadas por contexto de sostenibilidad. Entonces la oportunidad sí está, cuando uno detecta esos casos, ¿cuál es la recomendación? Y qué le digo yo mucho a la academia de las ONGs, ese es un espacio genial para hablar con la empresa, y es el fin de la empresa, y de las más serias no es el reporte, sino es que ese reporte efectivamente genere un diálogo con alguien. Entonces encontré esto, observo esto, para nosotros como grupo de interés esto es esencial. Y en mi experiencia, y lo que he podido, digamos, recuperar de la sociedad civil, las empresas sí contestan y sí dialogan, precisamente por una de las cosas que decías tú, y es que hoy todo es público, estamos en la era de la transparencia radical, entonces la empresa sí le interesa saber qué pueden decir, porque es que tú estás a un 140 caracteres de ser puesto en la picota pública. Entonces hay, digamos que un deseo de hacer ese relacionamiento con grupos de interés desde la parte técnica, y desde la parte técnica hay un pedazo en la guía que se llama enfoque de gestión, que es donde usted como empresa le debe poner contexto al indicador. Ese es el espacio técnico dentro de la guía para contar esas cosas, pero está, es que lo que pasa es que al final del día la empresa es la que decide cómo la emplea. María Teresa, por favor. Yo creo que Andrea nos hablaba ahora de los principios de contenido y uno era el balance o el equilibrio. Entonces, siempre será mejor que yo como empresa cuente dónde me equivoco a que lleguen los 140 caracteres y me pongan en evidencia a medias o con una versión más sesgada. Las empresas
hoy tienen la opción de decir me equivoqué, pero el valor está en decir me equivoqué y lo gestioné de esta manera. Y eso hace parte de las relaciones de confianza que se construyen con los grupos de interés. Los grupos de interés pueden llegar a hacer reclamos, pero nunca será la misma posición cuando hay una empresa con apertura y reconociendo que tiene esos errores. En estos temas de responsabilidad social hay algo importante, y es que es un área con menos celos que las áreas tradicionales. Entonces ese laboratorio y esos errores son bien vistos desde los aliados, desde la competencia y desde los grupos de interés en general. Siempre habrá ese espacio para decir yo me equivoqué y usted no lo haga de esta manera porque a nosotros nos fue costoso en temas económicos, reputacionales, sociales, etc. Sergio. Yo creo que ya Andrea y María Clara lo plantearon desde la empresa y desde lo técnico. Yo lo quiero plantear es más bien como un reto para ustedes, es que al final estamos en una universidad. Yo creo que eso también parte del ejercicio académico de hacer ese tipo de lectura y de análisis. Piensen, por ejemplo, lo que mostró María Florencia esta mañana del proceso de visa. Pues obviamente eso entra dentro de una matriz de gestión de riesgos, de relacionamiento con comunidad, pero piensen, pues yo no lo soy, pero piensen ese proceso visto desde un antropólogo, desde un historiador que se meta allá, que investigue, que analice, que lo lea, por ejemplo, desde la óptica de la organización, que se forme un equipo multidisciplinar. Yo creo que ese también es un reto que le presenta a las empresas de cómo se acerca a las organizaciones de tipo académico, pues porque hay un material inmenso y rico para poder explotar. Y usted muy bien lo sabe, Nicolás, por ejemplo, que pues, todo su campo de acción fue el tema de ProDePaz, de todo lo que se puede identificar en términos, por ejemplo, la gestión social que realizan las empresas en el oriente antioqueño, desde todas las lecturas que se pueden realizar, desde todas las lecciones que se pueden generar. Entonces creo que ese también es un reto para la academia, para que, por ejemplo, cada vez que esté en las prácticas, proponga ese tipo de cosas, para que las empresas también se junten con la academia para generar procesos de investigación, de formación específica en esos retos que se identifican en el territorio. Entonces creo que complementando lo metodológico, complementando el ejercicio de cómo se gestiona pues los errores que se cometen, pues también está la labor de la academia, es decir, bueno, es que a nosotros también nos interesa leer eso desde el punto de vista académico, teórico, de cómo se generan también recomendaciones desde ese caso. Sí. En ese sentido sería muy interesante a futuro contar, por ejemplo, con un texto de narrativas que surgieran de las iniciativas de responsabilidad social, que estoy seguro que efectivamente hay muchas y que son muy interesantes para conocerlas y que muestran que la responsabilidad social se enfrenta con dilemas y con contextos y con situaciones extremadamente interesantes. Ya para finalizar, me gustaría que cada uno de los autores de los artículos muy brevemente presentara su artículo para que diera cuenta efectivamente que va a encontrar el lector con la revista de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Quién quiere comenzar? Ah, qué pena, mil excusas, por favor. Buenas tardes. Quisiera preguntarle a Andrea si conoce algún caso ejemplarizante, digamos, de sanción en Estados Unidos especialmente, por incumplir o por decorar simplemente estos informes, porque yo pienso que no solamente lo hacen las empresas por voluntad y por responsabilidad, sino que también hay que ayudar con la norma. En Estados Unidos la legislación más reciente, y sin ser una experta en legislación americana, es el Dodd-Frank, que está destinado a que las empresas cuenten esos pagos que hacen en sus cadenas de suministro en una cosa que se llama minerales de conflicto de alto riesgo, que son el suministro de, imagínate, oro, tin, talantum, estaño, perdón, y que cómo es ese, digamos, esa debida diligencia que ejercen en su cadena de suministro a la hora de hacer, digamos, de recibir la materia prima. La legislación es relativamente nueva y todavía como tal no hay sanciones, de hecho ahorita está siendo revisada y criticada y todo esto, pero eso sin duda le ha dado como un espaldarazo muy fuerte. El ejemplo más concreto de la diferencia entre lo que se cuenta, yo creo que es ese, y se refleja, y es muy parecido a lo que ocurrió en 1929, acuérdate cuando se cae la bolsa de Nueva York, el reporte financiero en ese momento también era voluntario.
y la gente también maquillaba. Y en ese momento se vuelve obligatorio y viene un tema de enforcement que llevamos, y la gente sigue maquillando porque pues hemos tenido todas las crisis que hemos tenido, pero Dodd-Frank lo que está buscando es poder llevarlo hacia allá. El reto que tiene el contexto de Estados Unidos en particular es que toda la información que tú entregas al mercado después te puede llevar a un caso en una corte, entonces se cuidan mucho a la hora de entregar información y se cuidan mucho del concepto de extraterritorialidad, y ellos son responsables de lo que hace la multinacional en Estados Unidos. Eso la OCDE está diciendo, no, usted no es solo responsable de lo que pasa acá, sino tiene que salir desde su cadena. Ejemplos, digamos que no de castigo así nomás, pero chéveres que me gustaría contarte. Hay una cosa en Europa que se llama los premios Pinocho. Los premios Pinocho se le entregan a la empresa que dice una cosa y hace otra cosa. Y son fantásticos. A mí me parece que son un ejemplo excelente. ¿Por qué? No porque pongan en la palestra a la empresa, sino porque le da la oportunidad a la empresa de defenderse. Entonces la empresa puede entrar y decir, oiga, en mi año sí, usted tiene razón. Y hay empresas en Europa que dicen, usted tiene razón, me equivoqué, acá se me fue la mano, me di mal, y en otras han tenido que echarse para atrás. Los entregan una vez al año. Y son interesantes, son ejemplos donde se usa la información de sostenibilidad para informar al público. Y aparte están los casos de la OCDE y de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, donde son una herramienta, digamos, de soft law, de derecho suave, que busca, digamos, mejorar la conducta empresarial responsable, y tiene, digamos, como unos implementadores de esto que son los puntos nacionales de contacto. En Estados Unidos hay uno, se reformó recientemente y hay mucha expectativa con relación a esos, digamos, esos final assessments que va a hacer con relación a la falta de claridad o a los maquillajes en la información que se entrega al mercado. No sé si alguien más tiene algún ejemplo que quiera compartir, pero que se me ocurran esos. Otra pregunta por allá. Aquí en Colombia se sanciona a las empresas que realicen daños a la naturaleza, o sea, los impactos ambientales, y creo que son multas significativas. ¿Qué multa se le da a la guerrilla, que también es una organización, y que es una organización que tiene cuentas bancarias sustanciosas y significativas en los paraísos fiscales extranjeros, y que cuando ellos les da la gana, entonces vienen y dañan todo el proceso que tienen en cuestión de segundos? ¿Qué se está haciendo con respecto a eso? Pues yo le entiendo la frustración como colombiana y me uno a esa frustración. Solo le puedo decir que no hacen reporte gris. Pero digamos que nosotros no somos un organismo de gobierno y en esa medida no tenemos la capacidad de sancionar. Como colombiana me duele como le duele a usted cualquier daño que se le haga al ecosistema, pero digamos que esa respuesta no tengo las herramientas para entregársela. Solo le puedo garantizar que no hacen reporte gris. Yo sí quería aprovechar este espacio para hacer un comentario, es que no lo veo en ninguna de las disertaciones, el reconocimiento a un tipo de organizaciones que de por sí ya son responsables socialmente. Y hablo de la economía solidaria, específicamente las cooperativas. Hay un componente importante, el hecho mismo de crear una cooperativa ya es responsabilidad social. Y lo que hacemos en las cooperativas ya es responsabilidad social en todo lo que hacemos, democracia, participación, todos los principios que manejamos. Veo que ninguno lo incluye. ¿Qué pueden compartirnos como en la experiencia que han tenido en este sentido? Bueno, es así. Estas organizaciones llevan en su ADN todas las competencias y todos los modelos de gestión que habría que implementar. Para hacer sociedades, digamos, más evolucionadas y empresas más evolucionadas. En Argentina el caso es el grupo Sancor Seguros, que presenté hoy por la mañana, que se lleva todos los premios en todas las rankings, es el número 1, fue el pionero en aplicar la ISO 26000, todo, se viven ganando premios porque la verdad que y creo que sí, que hay que hacer un benchmark de muchas prácticas y que, bueno, justamente son organizaciones más evolucionadas que solamente lo que tienen que hacer es poner lo que hacen en un reporte. Por supuesto que tienen sus vicios, como todas las organizaciones, pero bueno, es un modelo del que hay que seguir aprendiendo.
Solo te agregaría que la razón por la que no aparecen nuestras cifras es porque generalmente está cubierta dentro del tipo de servicio que preste. Entonces no tenemos una categoría que desagregue sector cooperativo. Digamos que lo que podrías eventualmente hacer, nuestra base de datos es gratuita y se puede bajar, y de hecho sería un dato muy interesante, es bajarla y mirar cuáles de esas son cooperativas e intentar establecer una tendencia, pero nosotros clasificamos es por sector y por tamaño. Buenas tardes ya para todos y todas. Mi nombre es Jenny Tamayo, soy de la Universidad de San Buenaventura. Me complace mucho saludar a exprofesores y colegas en este tema. A mí me surge una inquietud, pues a ver si ustedes me acompañan a encontrar la respuesta. ¿Qué nos ha pasado en la academia, en las empresas, en el ICONTEC, en el GRIM, que 25 años después estamos tratando de encontrar la definición de responsabilidad social empresarial? ¿Qué nos ha pasado? Que se sigue confundiendo compromiso social con responsabilidad social. O sea, yo no tengo por qué responder si no trabajo en las minas Quiebraplatas por las víctimas de las minas Quiebraplata. Si yo quiero trabajar en ese tema, es parte de mi compromiso social como persona, como mujer, pero no porque sea parte de mi responsabilidad social. Y ahorita nos entra el tema de sostenibilidad y reportes de sostenibilidad, y ya vemos en las empresas los cargos, ya desaparecieron muchos cargos de responsabilidad social, los cargos son ahorita gerencia de sostenibilidad. Es un tema de significados, profe Juan José, es un tema donde hemos fallado en la academia, en las empresas, en las fundaciones. Gracias. Yo no creo que hayamos fallado, yo lo que creo es que hemos evolucionado y ha sido un proceso. Digamos que hace 30 años que tú dijeras que tenías una gerencia de filantropía, pues estaba bien, porque ese era el contexto y ese era el aprendizaje, y en la medida en que es un laboratorio vas a seguir viendo cosas nuevas. Entonces, hoy hablabas tú de valor co-creado versus valor compartido, alguien me hablaba de valor extraordinario y la empresa en el otro lado diciendo, ¿pero qué hago? Al final del día lo que yo le digo a las empresas es no se enreden necesariamente con las definiciones, entiendan que esto no es lo que hago con la plata que me sobra, lo dije al comienzo, sino cómo hago la plata que me gano. Y hagan un análisis de materialidad, porque es que el concepto lo dio la ISO 26000, creo yo, y la ISO en eso hizo una tarea de unificar conceptos, pero es que ese concepto general no es lo que es la responsabilidad social para tu organización, eso cambia dependiendo del tamaño del sector, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que es que la diferencia que estás viendo en cargos es porque el tema es relativamente nuevo todavía y vas a seguir viendo cambios, y puede que en un punto no se llame gerencia de sostenibilidad, sino que le hagan un merge con comunicaciones o con estrategia o con operaciones. Vamos, que ahí no te podemos prometer porque definitivamente acá están los pioneros, eso todavía no es masivo. Entonces yo creo que responde más a una evolución. Yo creo que hay algo importante, y es que uno puede entender que las empresas hablen idiomas distintos y eso se vale. Entonces, en la medida en que en mi organización el tema de valor compartido sea la manera en que entendemos la responsabilidad social, pues se vale que hablemos de valor compartido. Y lo otro es que parémonos en el momento en que se estaban generando las normas contables. Posiblemente había las mismas incertidumbres que tenemos hoy en cuanto al reporte de información no financiera. Entonces es el proceso en el que maduran los estándares, las normas, que todos somos capaces de entender que cuando hablamos de valor generado y distribuido estamos diciendo lo mismo, que no es que yo me llame sostenibilidad y soy más o menos porque es responsabilidad social. Yo complementaría algo con lo que decía Andrea, y es que puede que incluso los cargos de sostenibilidad desaparezcan, y puede ser que las empresas entiendan que deben ser los mismos procesos productivos o de operaciones los que deben ser sostenibles, más allá de que haya un área que haga el reporte o no. Hay otra pregunta, me informan por acá. Muy buenas tardes para todos y todas. Tengo una inquietud que quisiera pues como compartir con ustedes para buscar posibles respuestas. Ante el panorama y los desafíos que hoy enfrenta la sociedad desde lo económico, social y ambiental, ¿es posible fundamentar un modelo de responsabilidad social en donde las organizaciones, a la vez que cumplen con sus obligaciones, puedan lograr el impacto adicional de formar a sus empleados para que sean ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno, no solo en lo laboral, sino también en lo personal, familiar y como ciudadanos? Muchas gracias.
Sí, si me permitís, en la medida en que cambiemos nuestra visión hacia algo más sistémico, más holístico, donde incorporemos al individuo como actor principal y protagonista del cambio que nosotros necesitamos, seguramente lo que sucede es que hoy en día, vuelvo a repetir, las organizaciones están estructuradas de manera tal que el cambio cultural se hace mucho más lento, porque siguen siendo paternalistas. Entonces, en tanto y en cuanto no cambiemos inclusive las estructuras, el diseño mismo de las organizaciones, se va a seguir sosteniendo el mismo modelo. Creo que hay que generar un nuevo diseño. Tim Brown es un académico y creador de una empresa que se llama IDEO, que es de diseño, que es una metodología que se está implementando no solo en la innovación, justamente hasta de los sistemas sociales. Ni siquiera estamos hablando de las empresas. Estamos hablando de cómo nos vinculamos y cómo nos relacionamos y cuáles son nuestras visiones emergentes del mundo que queremos ver en el futuro. Entonces, creo que hay que empezar a pensar desde ese lugar. Bueno, ya para cerrar este foro, dejo en limpio 5 grandes conclusiones. La primera, sí, por favor, el micrófono tenemos por allá. Esta es corta, ¿cierto? Espero que tenga una respuesta corta. Cuando uno observa las condiciones por las cuales se les solicita a las empresas o se les lleva a solicitar indicadores de gestión y responsabilidad social, piensa uno que muchas de ellas están asociadas a la idea de que podemos seguir creciendo. Mire que si lo hace puede seguir creciendo. Y la inquietud es, ¿no será el momento de empezar, en lugar de apostarle al crecimiento, apostarle al decrecimiento? ¿No sería esa de pronto una razón fundamental para empezar a hablar de responsabilidad social? Justamente en responsabilidad social y sustentabilidad no hablamos de crecimiento, hablamos de desarrollo, que tiene mucho que ver con esto. Ir en contra de la inercia, que tiene que ver con la generación de beneficios económicos a costa de cualquier cosa, de generación de crecimiento. Empezamos a hablar de índice de desarrollo humano en vez de PBI, con lo cual, sí, totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Hay que empezar a pensar en desarrollo y no en crecimiento solamente. Pregunta por allá. Yo concluyo que la principal responsabilidad de cualquier empresa es la calidad y idoneidad de sus productos. Yo me desempeñé como juez civil de circuito de Medellín por más de 30 años, hasta hace poco que me retiré, y por la cantidad de acciones populares que me tocó conocer, me doy cuenta que muchas empresas no cumplen con ese requisito. ¿Por qué? Porque se ve una gran vulneración de los derechos colectivos en ese sentido, y ni qué decir de las empresas que tienen esa responsabilidad tan grande cuando tienen que ver con bienes o productos relacionados con la salubridad pública, la salud y la salubridad pública. Y vemos violaciones de los derechos no solamente en la calidad, idoneidad, sino solamente en el peso, en el contenido, en la publicación que no contienen los ingredientes que corresponden al producto. Entonces, uno en la experiencia, en la práctica, sí puede concluir que muchas empresas no cumplen con la principal responsabilidad social, que es eso. Sí, yo vuelvo un poco a lo que decíamos antes. En la medida en que el consumidor no tome una postura más activa en este cambio, seguramente van a seguir existiendo estos problemas. El tomador de decisión acá es el consumidor, con lo cual, así como hablamos de comercio justo y comprar y tomar conciencia, creo que hay que tomar conciencia de que uno es parte de esta economía. Entonces, en la medida en que, ya sea eligiendo un producto o formando organizaciones de protección al consumidor, que agrupen personas, que empiecen a tomar datos de esta situación y empiecen a elevar estos datos a nivel internacional o por medio de la tecnología, a través de la difusión, los medios de comunicación inclusive,
hablábamos recién de la importancia de los medios de comunicación, pero esto tiene que ver con eso. Creo que tenemos que volver a tomar conciencia de lo importantes que somos cada uno de nosotros y que aunque pocas acciones pueden generar grandes cambios. Bueno, yo sacaría 5 grandes conclusiones de estas intervenciones. La primera es que no hay que tenerle miedo a la definición siempre y cuando estemos apuntando a la esencia. Es la contribución que las organizaciones deben hacer desde el ejercicio de sugerencia, que existan las condiciones que hacen posible el desarrollo humano y sostenible. La segunda, la confianza como un factor decisivo, como el pegamento que nos puede efectivamente posibilitar una sociedad mucho mejor, y en ese sentido hay que seguir trabajando por generar ese escenario donde la confianza sea una práctica cotidiana. En tercer lugar, hubo un debate interesante sobre si la responsabilidad social es voluntaria o obligatoria. No tenemos que estar de acuerdo, esto es un campo dinámico, esto es un campo en movimiento, aquí nadie tiene la última verdad, entonces ahí hay un debate efectivamente que permanece abierto. Mereció especial atención la responsabilidad social de los medios, debe ser por los impactos sociales que ellos pueden provocar. Y en quinto lugar, la gran conclusión es la responsabilidad social como proceso, no como meta acabada, no como meta de llegada, sino como ese proceso continuo en el cual se miran las organizaciones, se miran sus grupos de interés y nos miramos absolutamente todos. Esas son como las 5 grandes conclusiones que saco de este foro. 2 informaciones. La primera, los certificados se entregarán más adelante. Y ¿ya lo están entregando? Perfecto. Y ya lo están entregando. Todo es dinámico, como se puede dar cuenta. Y lo otro es, vamos a tener un conversatorio el jueves a las 10 de la mañana, conversatorio muy tinteado, muy conversado con la doctora María Florencia Segura sobre el tema de la Agenda 2015. Será en el bloque de formación avanzada, bloque número 9, allá lo vamos a estar esperando. Agradecerles al Centro de Pensamiento Social por el apoyo que nos ha brindado para esta actividad. Ya somos aliados, podemos darnos el lujo de decir que tenemos una alianza real donde generamos corresponsabilidades y generamos aprendizajes. Y una invitación muy especial a que conozcan la revista, la lean y efectivamente lean sus artículos, que todos están efectivamente muy interesantes. A todos los panelistas, a los conferencistas, mil gracias por haber estado con nosotros y les aseguro que esto apenas comienza. Muchas gracias. En el link que ven en la pantalla pueden encontrar la revista de acceso libre, porque tenemos unos pocos ejemplares a la salida, pero como son pocos no alcanzan para todos. Muchísimas gracias, los esperamos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, María Florencia, ojalá vuelva. Un placer, un placer. Sergio Tobón, esta es su casa. Nicolás, muchas gracias.